para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos al podcast para estar bien de Tu Salud Guía. Mi nombre es Selene Londoño. Hoy abordaremos un tema profundamente humano y urgente: el impacto psicológico que sufren las víctimas del conflicto en el este de la República Democrática del Congo y cómo la cooperación al desarrollo y Coopera Congo hacen sus mayores esfuerzos en devolverles un poco de vida, de salud y de esperanza. Y para hablar de este tema, de este drama humano, me acompaña una mujer con mucho corazón que ya les voy a presentar. No se desconecten. Una mujer con mucho corazón, Lorena Aguirre Cadarzo, psicóloga, psicoterapeuta, formadora certificada y consejera técnica de Coopera Congo. Lorena, ¿cómo estás? Y bienvenida a este podcast para hablar de este tema tan importante para la humanidad. Hola, Selene. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, porque realmente necesitamos dar toda la voz posible para que el mundo comprenda qué está pasando en el este de la República Democrática del Congo. O sea que gracias. Gracias a ti, gracias por estar al frente de toda esta situación que se vive allá y desde tu saber como psicóloga, como psicoterapeuta, poder aportar tanto a la salud mental, que vale la pena recuperar todo lo que estas personas están viviendo, todo lo que atraviesan. Es fundamental el trabajo en salud mental y es lo que justamente ustedes realizan. Pero para entrar en contexto un poco, cuéntanos acerca de esa problemática que se vive hoy en la República Democrática del Congo. Pues la verdad es que es un conflicto muy complejo, porque hay muchos intervinientes, ¿no? Entonces, normalmente sabemos que en un conflicto tenemos uno contra otro, ¿no? Y en la zona del este de la República Democrática del Congo hay varias provincias, una es Ituri, otra es Norte Kivu y otra es Sur Kivu, que están bastante tocadas desde hace más de 30 años por este conflicto que no para. Y en este conflicto tenemos que comprender que hay en estas regiones más de 150 grupos rebeldes diferentes. Entonces, a cada momento la situación cambia y es muy voluble, ¿vale? Lo único que desde finales del 2021 resurgió un movimiento que se llama el movimiento M23, ¿no? Del marzo 23. Y este movimiento ya hizo sus pinitos en el 2012, también intentando ocupar el territorio, pero con una filosofía que ellos decían, pues que el pueblo tutsi congoleño, que habían nacido en Congo, ellos estaban siendo marginados, discriminados, no estaban siendo considerados como debieran. Y entonces pedían derechos y pedían un Estado más, podríamos decir, más organizado, ¿no? Que tuviera más en cuenta todas las situaciones sociales del este. Pero es un grupo que al final ha resurgido con una fuerza impresionante, están increíblemente bien armados, increíblemente bien entrenados. Entonces, hemos pasado de una guerra de bajo impacto, que se llaman, pues la guerra de bajo impacto es cuando van con las K-47, ¿no? Bueno, pues y los machetes y las lanzas. Y aquí Mal llamado de bajo impacto. Sencillamente es una guerra que está afectando a todas las personas que están allá, ¿cierto? ¿Cuáles son esos grupos poblacionales más vulnerables? ¿Los niños, las mujeres, los ancianos? O aquí podríamos decir que prácticamente todos. Sí, hombre, yo creo que el nivel de escalada de violencia que está habiendo y como te decía, que ha pasado de ser de bajo impacto, entre comillas, porque además hablaremos de la importancia que tiene uno y otro, a que también hay bombas, hay proyectiles, hay aviones caza que tiran misiles, entonces, bueno, ya se ha convertido en una guerra muy, muy cruenta, donde efectivamente
todos sufren. Los hombres son también asesinados, ven cómo a sus mujeres son violadas, ven cómo a sus hijos los matan, los violan. Entonces, efectivamente, todo el mundo sale con un trauma espantoso dentro de esta guerra, pero siempre, siempre las mujeres y los niños son los más vulnerables, porque aparte en el Congo, y es muy bien conocido, se ha utilizado la violación como arma de guerra. Entonces, cuando llegan a las comunidades y entran en las familias, suelen violar a todas las mujeres de la familia, no importa la edad que tengan. Y te estoy hablando de niñas a lo mejor de 6 años, de menos Ay, de 6 años, ni señoras de 80 años. no, esto es un drama bastante fuerte, no solamente para quienes están allá viviendo esta situación, ustedes, los profesionales, todas las personas que desde Coopera Congo están al frente ayudando en toda esta problemática, desde lo social, desde lo emocional, psicológico, es bastante impactante. Em, ¿Cuáles son esos principales o esas principales consecuencias psicológicas y emocionales que afectan a esta población y ustedes cómo logran ayudarlos? Bueno, esto es muy complicado, ¿no? En el sentido de que hay muchas personas que están sufriendo por diferentes motivos. Pues están las personas desplazadas, ¿no? Las que ven que efectivamente el enemigo llega y entonces salen corriendo para que el enemigo no les alcance en sus domicilios, pero claro, van moviéndose sin rumbo algunas, otras tienen más suerte y acaban en la casa de alguien, pero claro, es una gran presión llegar 6 personas de una familia a otra familia que también tiene recursos mínimos. Y bueno, pues ya simplemente el hecho, imagínate, de perderlo todo, de no saber si cuando vuelvas algún día a tu casa, si es que puedes volver, no lo han quemado todo, porque es una de las cosas que se van haciendo. Según llegan a las poblaciones, queman todas las casas y queman edificios también. Entonces, realmente tú no sabes, pero casi todo lo que pierdes, lo poco que has conseguido almacenar a lo largo de tu vida con tanto esfuerzo, lo has perdido. Y has perdido tu dignidad también, ¿no? Entonces, en este caso, habría que elaborar muchos duelos, ¿no? Por todo Sí. lo perdido. Sí, claro. Sí, aquí no hablamos propiamente de un duelo cuando se muere alguien, sino es justamente perder esa libertad de poder estar en su casa, en su territorio, sino todo eso que nos estás mencionando, es poder enfrentar esos duelos desde las pérdidas, desde todos los sentidos, desde lo material hasta lo emocional, lo físico que se puede perder. Em, es Pues un imagínate además el estatus, ¿no? O sea, tú imagínate que tú eres una persona que has trabajado mucho a lo largo de tu día y tienes a lo largo de tu vida y tienes, imagínate que has conseguido una casa que es lo más grande, ¿no? Con tu jardincito, bueno, donde cuando cultivas tu comidita de subsistencia, pero es todo para ti. Y lo pierdes, y pierdes ese estatus también en la sociedad y pasas a ser pues un desplazado más, ¿no? Un claro. número dentro de una riada de personas donde nadie se preocupa por nadie porque nadie puede preocuparse más que por uno mismo en sobrevivir, ¿no? Entonces, todo eso es un duelo enorme, muy duro, ¿no? De verte en esas circunstancias tan abandonado, tan con una incertidumbre total de qué va a pasar, porque además, según la gente van saliendo, pero es que el enemigo sigue, 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 y siguen en todo momento, están tomando cada vez más y más y más territorios. Entonces, es una situación muy difícil a nivel psicológico, todavía no pueden ni siquiera elaborar ese duelo porque no están en una zona segura, en un lugar seguro, en un espacio protegido y seguro para poder sanar. Bueno, la verdad es que es bastante conmovedor como todo esto que tú nos estás contando y justamente estamos aquí en este podcast, en Tu Salud Guía, para ver colaborativamente cómo lograr con nuestros esfuerzos ayudar a tantas personas que lo necesitan y es esa labor tan bonita que ustedes realizan desde Coopera Congo
Cuéntanos un poquito acerca de esa labor, de esos objetivos que ustedes tienen trazados para ayudar a esta población. Pues, sabes, Selene, que he estado viviendo en el Congo desde el 2007 hasta el 2023. Entonces, durante todos esos años ha habido una evolución también, nos hemos ido adaptando a las necesidades de la población, ¿no? O sea, nosotros no somos los que decimos esto es lo que se tiene que hacer, sino que la población es la que nos dice lo que necesita, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que mi equipo son todos congoleños, también está Itxaso Vélez del Burgo a la dirección del Santuario de Primates del Liro, y luego también está Luis Flores, que también es veterinario en el Santuario de Liro. Pero quitando esto, es un equipo de unas 70 personas y todos son congoleños y son familia, ¿no? Entonces, pero esta familia al mismo tiempo es comunidad, con lo cual siempre estamos en contacto con la comunidad de una forma u otra, con sus necesidades. Y lo que pasa es que, pues, hemos hecho escuelas, hemos hecho colegios, hemos hecho programas de agricultura con mujeres para el empoderamiento de la mujer, hemos hecho programas para promover los derechos humanos, los derechos de la mujer, que ellas sepan también los derechos que ellas tienen. Hemos hecho, yo no sé, yo creo que hemos hecho de todo. Pero fíjate que en el 2014 pues empezaron a violar a niñas menores de 10 años en un pueblo muy cercano a donde nosotros vivimos. Y nos pidieron ayuda por ser la única ONG que estábamos más cercanas a la situación. Y esto era una milicia, al final se descubrió que era una milicia que raptaba a las niñas por la noche y lo que querían era que al violarlas obtener la sangre de la Virgen, que luego se le iban a echar por encima, y con esto iban a estar protegidos frente a las balas, frente al peligro, iban a mejorar en salud. Y con eso, esas creencias mágicas destrozaron más de 60 cuerpecitos. Y ahí fue el momento en el que cambió un poco nuestra dirección en la ayuda humanitaria que estábamos dando y de cooperación y de desarrollo. Y a partir de ahí fue una involucración al 2000%, yo diría, porque no, yo creo que ya ni dormía. Durante 4 años fueron terribles, porque cada vez había más casos y cada vez había más casos. Y bueno, no casos como este en concreto, que lo llamaron el diamante rojo de Kabumu, porque era la sangre de la Virgen, era el diamante rojo, pero empezaron a llegarnos casos de niñas de 12, de 10, de 14, y ya fue aumentando, y al final pues teníamos en el programa 350 víctimas de violencia sexual, pero te estoy hablando de una violencia sexual desgarrada, una violencia sexual con la más mala intención que uno pueda encontrar y tener. Entonces, a partir de ahí empezamos a entender que teníamos que hacer un acercamiento integral a todo el proceso con las supervivientes, y era una atención psicológica, era una atención médica, la reinserción escolar, pagamos además, o sea, todo lo que era el ciclo completo donde las niñas estaban para que no dejaran de estudiar. Teníamos clubs de la naturaleza, donde ellas eran las embajadoras de la naturaleza y venían a ver los chimpancés. Hicimos un montón de actividades muy bonitas, y lo mejor es que sí veías los cambios y veías cómo florecían otra vez. Y eso, Mira, yo tengo mi corazón aquí acelerado, escuchando como todo esto y, o sea, me conmueve muchísimo. Em, es que no soy capaz. todas las que somos mamás, ¿verdad? Todas las que somos mamás, Selene, lo pasamos muy mal con esto. Bueno, mi hija es de Congo, mi hija es congolesa. Eso es una historia maravillosa que no puede faltar en esta conversación, ¿sí? Yo creo que démosle cabida. Yo tenía eso para preguntarte y es, o sea, tu corazón es tan grande que has adoptado una niña del Congo, has acogido en tu casa, es tu familia. O Totalmente. sea, Lorena, es de resaltar ese amor tan especial que tú sientes por esa comunidad, por esa población.
y lo bonito que haces desde lo que eres como profesional, pero también como persona. Háblanos un poquito de tu hija. Ah, mi hija es divertidísima. A ver, Kerene ha venido a vivir conmigo cuando tenía 9 años y ahora tiene 13, o sea que llegamos poco tiempo juntos, pero ella estaba dentro de uno de los programas que nosotros atendíamos y yo llevaba un seguimiento muy de cerca de todas, las quería muchísimo a todas, pero me hacía mucha gracia Kerene porque es que era muy divertida, era una ratoncilla con todos sus problemas, pero siempre estaba ahí contenta y bailando y entonces siempre me hacía mucha gracia, ¿no? Y llegó un momento que, bueno, pues que ella tuvo que enfrentar unas situaciones de la vida que ningún niño jamás debería de enfrentar y llegó a un punto en que o venía a vivir conmigo o se moría. Entonces, pues ya no, estaba clarísima, ¿no? La decisión. Pero la decisión no la tomé yo de esta forma, sino que verdaderamente la tomé con ella. Le dije, bueno, a ver, Kerene, ¿qué quieres que hagamos? Yo hago lo que quieras. Si quieres, empezamos a hacer como que vayas tú a un colegio, como un boarding school, ¿no? Que vayas al colegio y los fines de semana vienes, nos vamos conociendo y, bueno, pues si estás a gusto y estamos a gusto las dos, pues luego ya seguimos juntas. Y ya está, si es que hicimos clic así. Y ella es que para mí ella es también la resiliencia en estado puro. Eso es resiliencia, ¿no? Ella es, ella es también quien te permite continuar con esta labor tan bonita, poderla, Bueno, eh, a Kerene, Kerene también tiene su proceso, ¿no? De sufrido mucho en ese lugar y ha necesitado un tiempo sin escuchar nada del Congo. Y sí. ahora con esta guerra, bueno, pues sí que está involucrándose más y lo vamos hablando, lo vamos discutiendo, pero bueno, con su corazoncito ella se va protegiendo también, ¿no? Y está muy bien, me parece súper inteligente que ella se vaya autorregulando, ¿no? Bueno, con esto puedo, sí, mamá, con esto no puedo, ¿no? Ujú. Qué bonito, qué bonita esa historia. Creo que nos permite comprender mucho más como todo lo que está pasando allá, pero entonces no dejemos a un lado todo lo que tú decías de lo que realiza Coopera Congo y todo lo que ustedes hacen por ayudar en mejorar esa condición psicológica de salud mental que viven no solamente los niños, que tristemente pues ya nos has contado estas historias y que son bastante tristes, conmovedoras, pero que también entonces esto prácticamente es una ayuda psicológica para todas las familias, para todos los miembros de la familia, no solamente los niños, sino que pues es un apoyo psicológico que se tiene que dar en conjunto, en grupos. Es precioso lo que dices porque es verdad que, mira, en el año 2020-21 construimos el Centro Psicosocial Mutima, que Mutima significa en varios dialectos Sí. corazón. En varios dialectos africanos significa corazón. Si tú dices Mutima, en muchísimos países en África van a entender rápidamente que es corazón, porque nosotros lo que queríamos tratar eran las heridas del corazón, ¿no? Sí. Entonces es un centro precioso donde, bueno, pues eso lo pusimos lleno de colorcitos y de rosas y naranjas y es un sitio bonito, ¿no? Que entras y dices, estoy a gusto aquí, estoy seguro. Y desde ahí, pues efectivamente nuestra labor empezó básicamente con las mujeres que estaban llegando pues, por violencia de género. Hay mucha violencia de género, por desgracia, también en este, bueno, en este contexto, víctimas de violencia sexual, pero empezaron a llegar hombres. Y cada hombre que llegaba, llegaba con historias también muy duras, muy tristes. Y de hecho nosotros hemos sido firmes en el intentar que la gente también comprenda que sí que es verdad que estamos, las mujeres y los niños siempre son los más vulnerables, pero los hombres también tienen unas cargas horribles. Para empezar, y es poco consabido, los grupos rebeldes cuando capturan a los hombres, que muchas veces los capturan para que lleven los bienes robados, los capturan, luego los llevan al bosque y los atan en un árbol y los violan uno detrás de otro.
y ese hombre no puede jamás contar Ay, lo que le ha pasado, pero ese hombre no puede jamás contarlo, pero ese hombre además tiene unas secuelas físicas terribles. O sea, ya no puede contenerse. Es verdaderamente muy triste que tengan que vivir con ese dolor interno sin que nadie sepa por lo que ha pasado. También hemos trabajado con las personas mayores, mucho con las personas mayores, y ellos han sido testigos de tantas guerras y tantos conflictos que tienen tanto también que sanar, ¿no? Y poder acabar el resto de sus días más en paz con ellos mismos. Entonces, también ha sido como una población. ¿cómo es esto de que, mm, para los países, para las grandes potencias, para los gobiernos mismos, cómo es que es como si tuvieran una venda y no estuvieran viendo lo que pasa? ¿Por qué no hacen nada? Bueno, ha sido una guerra silenciada, literalmente. Casi diría yo hasta censurada, ¿no? De hablemos muy poquito del Congo, que la gente sepa que ahí hay guerra y que es un sitio, pero que luego es un sitio más bonito de lo Pero aquí se está evidenciando una cantidad de cosas que habitualmente, pues, no encontraríamos, en Internet, en las noticias. Lo que tú nos estás comentando es bastante delicado. es que Entonces, no hay acciones de ningún tipo desde los gobiernos, desde el país como tal. bueno, a ver, el país siempre ha tenido, es un país muy grande, ¿vale? Es un país enorme en el corazón de África, justo en medio, uno de los pulmones junto con el Amazonas de nuestro planeta. Es un lugar mágico, maravilloso, pero tiene la desgracia de tener muchos recursos minerales. Sí. Eh, El gran problema. Ahí radica todo. Todo, todo radica ahí, ¿no? Bueno, a ver, que hay luego también otros motivos y mucha gente dice, oye, no seáis reduccionistas al hablar del conflicto del Congo como un conflicto por los recursos naturales. Hay también otros intereses geopolíticos importantes, como por ejemplo en la conferencia de Berlín que se hizo hace muchísimos años, no me acuerdo, en 1949, 1849, donde dividieron la África, no sé por qué se me ha olvidado ahora, pero donde dividieron África y esas divisiones las pusieron los colonizadores en realidad, no son divisiones que eran reales para las tribus en África. Entonces, hay muchos países que no están de acuerdo con esas divisiones que se han hecho, entre ellos Ruanda, que es el que está apoyando claramente, pero sin decirlo claramente, Ruanda está apoyando al movimiento M23 para tomar toda esa zona de las provincias Norte Kivu y Sur Kivu, que son las más ricas en minerales. Entonces, hubo un acuerdo en enero del 2024 que ya fue matador para el Congo, cuando la Unión Europea firmó un acuerdo con Ruanda para que Ruanda abasteciera de minerales a Europa en su transición energética, ¿vale? Ujú. Cuando es sabido que Ruanda no tiene yacimientos suficientes para hacer esto y que siempre los ha extraído de forma ilegal del Congo y Ilegal. los han blanqueado en Ruanda para venderlos como ruandeses, pero no tienen esa capacidad de todo lo que exportan. Entonces, esto fue Es también un punto. es demasiado paradójico, poder tener tantos recursos, tanto potencial y a la vez tanta desgracia. O sea, esto es muy, muy insensato. No debería ser así. Lamentablemente, todo se da, ese conflicto se da por lo que tú nos has manifestado, por todo el tema de los minerales, pero por todo lo otro que ya nos mencionaste. Y muchas personas como ustedes en Coopera Congo, en las diferentes ONG que apoyan, que ayudan, ustedes también están vulnerables sobre todo este conflicto, los profesionales. ¿Cómo se blindan ustedes también? ¿Cómo cuidan su salud mental? ¿Cómo se cuidan físicamente de no ser lastimados? Porque pues es
para mí ustedes son unos héroes, son valientes de estar allá, lo que tú nos contabas de estar allá todos esos años y de que hoy no lo puedes estar, pero que seguramente más adelante lo harás de corazón nuevamente. Y ¿cómo hacen para blindarse desde lo psicológico, desde lo físico? Realmente no te puedes blindar. Y además yo creo que, o sea, sí hay un momento que hay una coraza, ¿no? Una pequeña coracita, pero si te blindas, entonces no haces las cosas desde el corazón. Y es muy importante que verdaderamente tengas empatía por todo el mundo que tienes enfrente cuando estás trabajando y no simplemente que se convierta en un objetivo de un trabajo, sino que estás con seres humanos que necesitan un acompañamiento, que necesitan una información que tú tienes y ellos no, que necesitan más conocimiento sobre la salud mental, entender que es una depresión, porque muchos de ellos, por ejemplo, pues entienden que tienen muchos llantos, que no quieren volver a hacer nada de lo que antes hacían, pero no saben que es una depresión y que sí que podemos curarla, ¿no? Entonces, esto es muy importante, no perder tu emotividad ni tu corazón para poder enfrentarte al día a día. Pero claro que sales muy dañado y entonces hay que hacer mucho autocuidado. Sí, claro. Tengo mi supervisor de las terapias, por supuesto me hago mis rutinas diarias de bienestar, porque si no, efectivamente, te vas. Sí, claro, es un desgaste físico, emocional y para eso ustedes también tienen que protegerse y cuidarse y brindarse esos momentos de bienestar. Lo que pasa que, bueno, yo creo que también el haber vivido, o sea, no, yo voy a ser muy honesta, he tenido depresiones porque ver la injusticia del mundo tan grande, puedes caer en una crisis existencial muy, muy, muy dura, ¿no? También he tenido estrés postraumático por situaciones muy difíciles que hemos tenido de vida o muerte, que hemos tenido que vivir y he tenido que tratarme el estrés postraumático. Por supuesto, ansiedad ha sido una constante día a día que ha habido que aprender a regular mejor, ¿no? Sí. Que es todavía, pues a lo mejor no nos queda mucho, ¿no? Pero hay que aprender a regular. Y de hecho ahora en los proyectos, o sea, en este momento de conflicto, yo he estado acompañando a mucha gente, mucha. Y hacíamos muchas técnicas de estabilización, porque nosotros desde Mutima trabajamos desde un enfoque humanista, ¿no? No somos, sí que utilizamos alguna técnica cognitivo-conductual, pero somos muy humanistas y luego Sí. trabajamos mucho también desde el cuerpo, para poder liberar el trauma desde el cuerpo, ¿no? Entonces, es una maravilla, porque aunque no hablemos la misma lengua, las técnicas las hacemos y las entendemos todos. Y, y bueno, con los que hablamos la misma lengua, pues también, ¿no? Entonces yo hice vídeos para el equipo, para todo el mundo, para que se lo enseñaran a sus familias, a sus hijos mientras estaban mal, para que tuvieran las estrategias, ¿no? Las técnicas de acompañamiento, porque todo el mundo me llamaba, es que no puedo más, o mi mujer o mis hijos, ¿qué hago? Y bueno, pues estuvimos grabando los vídeos, ¿no? Para que hicieran alguna cosilla que parece que les ayudó mucho. Y luego ahora en el proyecto que vamos a presentar, que estamos presentando, está incluido el autocuidado del personal. Sí, claro, es demasiado, demasiado importante poderse eh, proteger insisto, desde la salud mental y desde lo físico para poder seguir cumpliendo esa labor tan bonita que ustedes realizan. Bueno, creo que no debo dejar pasar el hablar del santuario del chimpancé deliro. Sí, no te preocupes, es muy difícil de pronunciar porque como es una Lwyro, ¿no? Ok. Entonces, mucha gente dice Luiro, otra bueno, pero sí, Luiro estaba bien dicho. Pues, el centro de recuperación de primates empezamos, ¿no? En 2006, 2007, ya más oficialmente, a apoyar un centro que había allí ya en el Centro de Investigación en Ciencias Naturales, donde nosotros estamos basados y donde se encuentra hoy en día el santuario.
Y bueno, ese centro evolucionó muchísimo, desde no tener dinero para dar de comer a los animales. Recuerdo que no teníamos verjas, los animales estaban en jaulas en aquel momento, era horrible, y entonces no teníamos verjas. Y claro, tú imagínate dar de comer a los animales y teníamos todos los niños mirando y decían, y a nosotros como, claro, a ellos sí y a nosotros no. Y era como tremendo, ¿no? El dolor tan grande de parece que tienes que elegir, ¿no? Uno u otro. Sí, no. Y te escuchaba hablar en alguna oportunidad de la importancia que ustedes le dan a ellos y también a las personas, o sea, es valorar lo que es un ser humano también, con sentimientos, con una cantidad de semejanzas a nosotros, que es lo que ustedes valoran, rescatan y por eso casi que están ahí en ese cuidado a la par con ellos. Eso me parece súper, súper bonito y hay que aplaudir ese esfuerzo de ustedes por, por mantener también un bienestar para ellos. Muy importante. Además, es que yo creo que al final nosotros dividimos tareas, ¿no? Yo me centré más en la comunidad y Chaso es la directora del santuario y entonces de esta forma, porque estamos más organizados, hacemos las intervenciones más concretas, pero, jolín, es que el individuo cuenta y no cuenta solo en el ser humano, es que también cuenta en los animales. Es muy Sí. importante un individuo dentro de una especie, ¿no? Y es un placer el poder ayudarles, pero también es un sufrimiento. Es muy difícil y muy duro ver cómo se trata en este mundo a los animales en general, que siempre nos creemos los seres humanos un poquito más superiores. Que, a ver, sí en el cuestión de raciocinios, de comparaciones, Sí, claro. todos vivimos en este planeta. Entonces deberíamos de respetar, ¿no?, los huequitos que tiene cada uno en el planeta. Creería yo que todo eso lo hacemos basados en un desconocimiento de lo que son los animales, porque pues no hay una ciencia cierta que nos diga de que sienten, tienen emociones, pero de que las tienen, las deben tener, y más que todo, particularmente los chimpancés. Pues Hombre, tengo entendido de que lloran, por ejemplo, de que sueñan, pues entonces ellos experimentan una cantidad de emociones tal cual los humanos. totalmente, es que en realidad los mamíferos tenemos las mismas emociones básicas: miedo, enfado, tristeza y alegría. O sea, esas 4 básicas las tenemos todos. Luego hay efectivamente, diferentes evoluciones y claro, los grandes simios también tienen otras emociones sociales, porque son seres sociales, como vergüenza, ¿no? Como la culpa, el sentirse culpables, también, bueno, pues eso, la cooperación, también cooperan entre ellos. Y es importante darnos cuenta de que, aunque no fueran iguales a nosotros, da igual, es que están en este planeta. Sí, claro, Tienen tanto totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. y entonces, es bonito el poder trabajar, bueno, para mí yo creo que es un honor, ¿no? El poder trabajar con animales con personas y entenderlos que todos somos uno, y lo digo en serio. O sea, esa creencia es con la que trabajamos y con la que vamos, ¿no? Que tampoco te creas que la gente, a lo mejor en Congo también lo entiende, les ha costado también el que nosotros veamos a cada individuo con personalidad súper importante, ¿no? Con sus necesidades, su atención veterinaria, ¿no? Y eso también le cuesta a la gente entenderlo, y yo lo entiendo, también. Pero creo que es ahí donde deberíamos de hacer una incidencia importante, ¿no? Ellos tienen trauma igual que nosotros, ellos tienen todo. Sí, es muy bonito y poderte escuchar y pues es invitar a quienes nos escuchan a través del podcast para estar bien de tu salud guía, a ser más sensibles, más compasivos también con los animales. Lorena, ustedes devuelven muchas sonrisas, una estabilidad emocional en muchos casos a todas esas personas, a los animales también. ¿Cómo nosotros, quienes te estamos escuchando aquí afuera en los diferentes
en las diferentes plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, aquí en el canal de YouTube de Tu Salud Guía, cómo nosotros podemos cooperar, cómo podemos ayudarlos a ustedes para que sigan salvando esas vidas tan especiales allá en República Democrática del Congo. Pues es que Selene, o sea, vamos a ser muy honestos, ¿vale? Gracias a vosotros estamos haciendo una campaña de marketing súper bonita que se llama hashtag tu corazón para el Congo, sí. Y que la situación es suficientemente complicada para que realmente requiera ayuda económica. Y yo entiendo que ahora mismo en el mundo hay tantas guerras, tantos conflictos, tantas catástrofes naturales, que es muy difícil ayudar a todo el mundo, pero es que 5 de aquí, 5 de aquí, 5 de aquí, nosotros vamos construyendo porque lo que necesitamos no es traer a veces material de aquí, sino que todo se pueda conseguir en el continente africano y de ahí movilizarlo, ¿no? Entre países. Sí, Entonces, es muy importante el poder contar con recursos económicos, pero a la gente le asusta, ¿no? A veces dar dinero porque dices, no sabes si va a llegar. ¡Puf! Mira, claro, yo es que como soy la que casi que manejamos el dinero, pero abiertamente, o sea, todo mi equipo conoce todo lo que tenemos, lo sacamos y a ver cómo metemos esto aquí y aquí y aquí y aquí y hacemos encaje de bolillos y hacemos las intervenciones preciosas. Entonces, entiendo el miedo de la gente, pero realmente no saben lo que ayudan a que nosotros podamos ejecutar en terreno un trabajo tan difícil como es ahora mismo atender una crisis humanitaria que, fíjate, salió el día 27 en Kinshasa, Selene, un documento de la ayuda, bueno, de la respuesta humanitaria en la República Democrática del Congo para 2025. 20 millones, 24 millones de hecho eran, de personas necesitan ayuda humanitaria. sí. De esas 24 millones de personas, 11 millones son desplazados internos. A ver, si para que pongamos un poco de números, vamos a ver, 11 millones de personas es muchísimas personas desplazadas Muchísimo. en el este solamente. Es casi, de verdad, es tremenda la crisis. Y esas personas necesitan ayuda urgente o se mueren de hambre, porque han perdido todos los medios de vida, lo han perdido todo. Y encima han sido apaleados, saqueados, han visto cómo mataban a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, quemaban sus aldeas. Tú imagínate la situación tan increíblemente dolorosa que están viviendo. Y nosotros sabemos, porque en Mutima hemos tratado casos muy dolorosos. Por ejemplo, mira, me acuerdo de una niña de 14 años que vino, que nos dio, bueno, fue muy triste porque ella había visto cómo decapitaban a sus padres y luego cómo violaban a sus hermanos, cómo la violaron a ella, y dejó de hablar. Esto pasa mucho cuando has vivido un trauma, entras en mutismo selectivo. Y ella sí que hablaba con alguna persona muy poco, pero en general no hablaba. Y llegó al centro porque había visto otro conflicto con los guardaparques del Parque Nacional de Cauciviega, que nosotros estamos en las falditas del parque, y trabajamos mucho con la salud mental de los guardaparques para ayudarles, porque los pobrecillos también están todo el día en conflicto con los rebeldes. Y ella vio un ataque entre rebeldes y guardaparques y toda la memoria traumática se reactivó y pobrecita, o sea, Es difícil, o sea, es difícil enfrentar o tratar de superar esas circunstancias viviendo lo mismo día tras día. eso es. Muy difícil para la población en general, porque pues siguen viendo esos casos de violencia, de ataques, de acosos, de vulnerarlos físicamente, emocionalmente. Bueno, es Y que mientras eso no cambie, pues va a ser bastante difícil esa tarea de ustedes. la tarea entonces no es sanar, sino dar técnicas y ayudarles y enseñarles a que ellos puedan autorregularse en los momentos más difíciles, cuando ya pierden absolutamente los nervios, la cordura, están tan mal en psicosis, temblando.
Pues entonces ahí nosotros intervenimos muy bien, intervención en crisis, pero sobre todo hacemos técnicas de estabilización que son muy simples, pero ya simplemente el hecho de acompañarles, hacerlas con el cuerpo, a veces son tan simples como tenerte y abrazarte y sentir tu abrazo, las palmas de la mano en tus bíceps y estar agarrándote y abrazándote con ternura, con cariño, y tu sistema se empieza a calmar. Ujú. Entonces, ya desde ahí podemos empezar a elaborar un poco, pero son técnicas autoaplicables. Y esto es a donde nosotros tenemos que ir ahora. Hay gente que no puede casi contar lo que les ha pasado, pero cuando los psicólogos llegan sí que se lo cuentan. Sí, Confían sí, mucho más en los psicólogos que en la persona que tienen al lado. De la misma manera que confían más en la iglesia, ¿no? Y en los curas con los que ellos se confiesan, que a lo mejor en la vecina, porque hay esa desconfianza generalizada, esa paranoia real, además, pues yo ya no lo puedo llamar paranoia, porque es que es real, ¿no? sí, claro. Sí, es Esa difícil, difícil saber en quién se confía en esas circunstancias tan complicadas, tan dolorosas. Este es el momento de hacer un llamado especial desde Tu Salud Guía a quienes nos escuchan y es ponerse la mano en el corazón, ayudar de corazón a esa labor que ustedes realizan y pues en la descripción del video vamos a dejar esa cuenta donde amorosamente sé que muchas personas van a donar porque desde la distancia es lo que podemos hacer. Es nuestra contribución para permitir que esta población tenga un poco de bienestar. Vamos a dejar ahí en la descripción de este video las cuentas donde ustedes pueden hacer esos aportes amorosos. Eh, es como decir, hoy dono parte de mi comida, parte de mi almuerzo, parte de, no sé, o sencillamente limito un poco esos atractivos físicos o materiales que a veces nos antojamos de tantas cosas. ¿Por qué no hoy dejar a un lado esto y pensar en esa problemática que viven en República Democrática del Congo, ponernos la mano en el corazón y poder sacar ese dinero y aportar a esta causa tan especial, tan bonita y poder ayudar a tantas personas que de verdad lo necesitan? Lorena, es lo que tú nos cuentas hoy tiene que concientizar y tiene que sensibilizar a todas las personas que estamos afuera. Nosotros hoy estamos en Colombia, pero es que somos muchos los países y somos muchas las personas en el mundo que podemos ayudar. es cierto, es cierto. Y os lo agradezco muchísimo de que hagáis el esfuerzo de verdad de querer difundir esta situación porque se ha silenciado y tenemos que romper este silencio. Tenemos que romper el silencio y justamente por eso hay que divulgar todo esto que ustedes realizan en los diferentes medios. Para eso estamos, para que juntos. Muchísimo. Además, mira, por contaros, ¿no? Porque ha sido muy difícil, las organizaciones internacionales no podían entrar con la ayuda humanitaria. Y entonces, Selene, hemos conseguido bueno, ha sido como magia. Yo de verdad creo que Dios nos ha ayudado mucho, porque de repente conseguí un señor que nos daba comida ilimitada. Luego conseguí otro que nos llevaba transporte ilimitado. Y entonces hicimos como el match. ¡Pum! Entonces ahora vamos a hacer el primer envío, pero claro, todo esto requiere un trabajo, o sea, aunque ellos se comprometen con una cantidad de dinero increíble, eh, hay todo un trabajo en la población de Coopera Congo y otros socios locales con los que estamos de identificar a las personas más vulnerables para dar esa ayuda. Esto es un trabajo, imagínate, titánico, Sí, porque ¿quién claro. no necesita ayuda, no? Entonces, bueno, pues tiene que haber un baremo en el que, bueno, pues se van haciendo los baremos, se va viendo quién puede recibir esta ayuda principal para salvar vidas, porque ahora mismo es que estamos salvando vidas porque no hay para comer. Entonces, esto nosotros venimos también, hacemos la identificación, vamos a aprovechar para medir su estado mental, vamos a medir depresión, ansiedad y estrés postraumático y con ello, entonces, poder dar más voz sobre la situación que están viviendo estas personas que realmente tienen una fuerza y unas ganas de vivir que merecen la pena
que nosotros les apoyemos a que puedan conseguirlo. Así es. Nuevamente quiero invitarlos a que se unan a esta campaña Mi Corazón por el Congo. Es de suma importancia porque la problemática social, el conflicto armado continúa, esto no va a parar y no podemos esperar a que pare. Las personas necesitan de nuestra ayuda ya. Lorena, cuéntanos en qué plataforma o cuál es la forma de comunicarnos directamente con ustedes para hacer esos aportes. Ya bien lo decía que vamos a dejar esas cuentas en la descripción de este video, pero cuéntanos un poquito más cómo podemos hacer esos aportes. Bueno, a ver, en la página de Coopera Congo es www.cooperacongo.org y allí está el para donar. También se puede visitar la página Cooperación al Desarrollo en España, que ellos también están ayudándonos en esta campaña muchísimo para poder apoyar a toda esta gente que necesita tanto de nosotros. Y luego, bueno, pues sí que tenemos tanto Coopera al Desarrollo como Coopera Congo, que casi son organizaciones hermanas, porque Coopera al Desarrollo, digamos, parió a Coopera Congo, la acompañó durante muchos años y luego, bueno, pues empezó a funcionar ya solita, ¿no? Y entonces todos nosotros tenemos las redes de Facebook, tenemos las redes de Instagram, tenemos el YouTube, o sea que en todas partes nos pueden encontrar, pero incluso en la página nos pueden mandar un mensaje que lo voy a recibir yo, o sea que me pueden escribir que yo lo voy a recibir. Y yo les contesto seguro, lo prometo. Gracias, gracias por estar al frente de esta noble, pero también arriesgada ayuda. Desde ti, desde todo tu equipo, gracias a ustedes por hacer esta labor. Y claro, claramente ahí vamos a dejar toda esa información para que se contacten directamente y puedan hacer sus aportes, su ayuda. Tu corazón para el Congo. Ese es el lema de esta campaña. Así es, Lorena, ¿cierto? Sí, hashtag tu corazón para el Congo, eso es. Y como habíamos hecho. Tu corazón para el Congo. Muchas gracias, Elene. Gracias a ti, es un placer haber tenido esta conversación tan sensible, tan bonita. Y espero de verdad que muchas personas se unan a esta campaña y que juntos podamos ayudar a esta población tan vulnerable. Gracias. De verdad que sí. Os lo agradezco a todos y al equipo, de verdad.